Se presentan proyectos de gas, entonces una de las exigencias de la empresa distribuidora es calcular la flauta, es decir, el muñequero o la configuración de la tubería donde se van a instalar los medidores. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo es garantizar que el gas no, o calcular las pérdidas de presión que se presentan allí, en esa parte. Voy a señalar a lo que se refiere y después le voy a dar un acercamiento. Este es uno de los planos que presento normalmente con variaciones obviamente dependiendo del proyecto. Eso que tengo señalado allí, eso es lo que corresponde a la configuración del centro de medición y esa partecita es la que exige la empresa distribuidora que se le realice el cálculo. Muy bien, ¿con qué fórmula se realiza el cálculo de esta parte? Se utiliza la fórmula de Müller. La fórmula de Müller para presiones mayores que 70 milibares. ¿Y por qué esa fórmula? Entonces voy a dar un acercamiento para explicar mejor antes de utilizar una herramienta en Excel, una plantilla en Excel que te ayuda a calcular eso. Bien, al darle el acercamiento aquí, entonces observamos perfectamente, aquí tenemos lo que nosotros conocemos como el anillo de distribución, ¿cierto? Este es el anillo de distribución del cual vamos a pegar la instalación. Por eso se llama A. Aquí tenemos la acometida. Esta es la acometida. La acometida está conformada por la línea que sale desde A hasta T0 o hasta el elevador, hasta E. Yo lo he colocado así porque todo ese material que se utiliza ahí, esta parte de la acometida, todo lo que se utiliza ahí es polietileno, ¿cierto? No hemos cambiado nada a acero. Bien. Ya cuando colocamos el elevadorcito, que es la transición, entonces ya empezamos a cambiar al material ya que es metálico, ¿cierto? Ya recordemos que el elevador es una transición, o sea, es aquel aparato, aquel accesorio que me sirve para empalmar tubería plástica con tubería metálica. Bien, entonces eso lo he representado aquí con una E, ahí lo tengo. Y recuerden que por norma, entonces debe haber una válvula de corte general y esa válvula de corte general pues debe ir antes de la flauta. Esa es la válvula de cierre de todo el sistema, de todo el edificio. Porque las otras válvulas que yo me encuentro aquí son válvulas, y la voy a señalar aquí, por ejemplo esta es la de uno de los apartamentos. Si yo cierro esta válvula, entonces se cierra el suministro a ese apartamento. Bien, lo mismo que está acá. Pero si usted observa detenidamente, entonces cuando yo cierro aquí, estoy cerrando el suministro a todo el edificio. Listo, a todo el proyecto. Entonces por eso es una válvula de corte general. Bien, dentro de la configuración, entonces obsérvese que lo que yo debo calcular con la fórmula de Müller, entonces ha de ser, o debería ser, o piden que sea, todos y cada uno de estos tramos. Recordemos por tramos, demos un panorama general para que se pueda ver mejor. Si analizamos este proyecto, entonces tendría, para pasar para tener el panorama y el contexto para que usted lo pueda observar mejor, entonces tendríamos 4, 6, 8, 10, 12, 14 apartamentos allí y voy a detallar o voy a mirar o voy a colorear
lo que realmente se calcula. Y voy a dar los argumentos de por qué. Bueno, si fuéramos a calcular palmo a palmo, entonces tendríamos que calcular este tramo que está entre, o sea, tendríamos que colocarle aquí a esto una T. Tendríamos que poner este valor aquí de T y ponerlo aquí, porque aquí hay una T. Ahí donde está el punto 1 hay una T. En este sitio hay una T. Pero no la señalo. ¿Por qué no la señalo? No señalo esa T porque no voy a calcular esa parte. Yo lo que hago, y el argumento es que calculo básicamente la línea principal. Voy a colorearla aquí. Aquí tengo un color verde, esta cierta parte, pues voy a colorear el resto de verde. Y así usted podrá mirar lo que yo voy a calcular. Listo. Lo que yo voy a calcular será desde el punto de conexión del anillo, o sea, desde aquí, hasta el punto del elevador. Voy a bajar ese puntico para acá, lo voy a traer para acá. ¿Y esto por qué? Pues sencilla y llanamente porque este es un material, o sea, es el tramo desde hasta E es polietileno, pero de ahí en adelante, recuerden que el elevador está ahí en E, entonces ya será puro metal, ¿cierto? Entonces ya es otro diámetro, los diámetros, así sea que el polietileno lo llame usted de media, el acero también tiene tubería de media, uno la pide así en la ferretería o en el proveedor, pero los diámetros internos, que son los que sirven para calcular las redes de gas, entonces cambian. Entonces, por lo tanto, tendré nuevos tramos. Cada vez que hay un cambio de diámetro, habrá un nuevo tramo. Bien, cuando haya cambio de diámetro, hay nuevo tramo. Cuando hay cambio de dirección, hay nuevo tramo. Entonces, primer tramo que tengo, no se te olvide, es el tramo AE. Ahorita lo voy a ir visualizando con la plantilla o con el programa de Excel. Bueno. Segundo tramo que se calcula ya es desde E hasta TO o hasta T0. Estos tramos de aquí, este tramito pequeño aquí, este que te voy a mostrar, a ver, lo voy a traer aquí más grande, este tramo, no lo tengo ni señalizado. ¿Por qué? Porque no lo voy a calcular. Ni este de aquí tampoco. ¿Por qué? A ver, sencillo. Porque si yo calculo la línea principal de la cual se derivan las otras tuberías, o sea, si yo calculo la línea verde, inclusive la voy a calcular, esa línea verde la voy a calcular hasta T7, voy a calcularla hasta aquí, hasta T7. O sea, el cálculo me voy a venir por la línea verde y voy a calcular hasta T7, hasta ahí. Estoy calculando la línea principal y si todo ese tramo que te he mostrado, si todos esos tramos que te he mostrado, desde abajo a tramo desde hasta E, tramo desde E hasta T0, tramo desde T0 hasta T1, tramo desde T1 hasta T2, desde T2 hasta T3, T3, T4, T4, T5, T5, T6 y T6, T7. Si yo calculo eso, como es el tramo principal por donde va la mayoría del gas, entonces si eso me dio en media pulgada, acero de media pulgada, quiere decir que los otros me van a dar en media pulgada. Siempre, sea en una línea matriz, sea en una cosa que nosotros llamamos flauta como muñequero lo llamará usted, no sé cómo lo llamará. Y en general en el área del gas, el tramo principal, el diámetro del tramo principal le sirve a los otros tramos. Eso es por naturaleza. ¿Listo?
que usted quiere optimizar su diseño y decir que este tramito de aquí, por decir algo, lo calculó, o sea, el tramo ET0 lo calculó en, el tramo ET0 usted lo calculó en 3/4, voy a decir algo, ¿cierto? En 3/4, cualquier cosa, no quiere decir que sea cierto. Y entonces que va a mirar a ver si el tramo desde T0 hasta T1 le da en media, eso lo puede hacer claro para optimizar, no siendo recomendable en centros de medición, porque en centros de medición necesitamos, al haber tantos cambios de presión, entonces habrán caídas de presión en los medidores, ¿sí? No quiero tener muchas caídas de presión en los medidores, ¿listo? Bueno, perfecto. No deberían haber entonces, no deberían haber muchos cambios de diámetro. Muy bien, entonces ya hemos dicho entonces que vamos a calcular la línea desde A hasta E, ET0, ET0, T1, T1, T2, ¿sí? Hacer esto te puede demorar mucho tiempo. Eso es muy engorroso, o sea, sentarse uno, pero se vuelve muy fácil, porque a ver, ¿por qué es engorroso? Porque es una fórmula que tiene exponentes decimales, es una serie de cuentos en la calculadora y fácilmente equivoca uno. Entonces, para eso hay una plantilla que voy a utilizar. Bien, entonces ya estamos enfocados lo que es el tramo. Voy a ir dando el enfoque, voy a ir cambiando alternativamente. O a ver, más bien me voy a llevar. Bueno, voy a ir a la plantilla. ¿Listo? Vamos a la plantilla. Bien, entonces me traje la imagen para la plantilla. Y bueno, entonces aquí tengo el sistema que ya te estaba explicando. Y vamos a mirar entonces cómo se aplica la plantilla. Entonces, esta plantilla que tiene. Bien, entonces tiene el primer tramo que es en polietileno desde A hasta E, ¿cierto? Desde A hasta E. O sea, este que estamos viendo aquí. Mide 4,5. Revisemos a ver la longitud. 4,5 longitud real. Esa sería longitud real, ¿cierto? Porque es la longitud del tramo. AE mide 4,5. ¿Listo? En AE, por ser polietileno y todo esto, no tenemos, en ese tramito, mide 4,5, no tenemos accesorios, como codos, como T, no tenemos nada de eso. Entonces, yo vengo aquí, tramo AE, la potencia, por ejemplo, para este diseño que estamos haciendo, es que en cada apartamento vamos a colocar 20 kilovatios, o sea, se utiliza mucho en ciertas partes. Aquí la pregunta es, ¿en qué región estás? Entonces, aquí, por ejemplo, para este caso es una cubierta de 8 kilovatios y un calentador de 6 litros, tiro forzado de 12. Los dos suman 20 y es por cada apartamento. O sea que lo que ingreso aquí se llama la potencia individual, esa potencia que estás viendo aquí. Eso es potencia individual esta. Y enseguida, pues el número de viviendas que son 14 apartamentos. Y el programa pues me calcula el factor de demanda de una base de datos. Con solo decirle pues que el número de viviendas es 14, entonces factor de demanda es 0,57. Normalmente se le asigna un factor de seguridad que es de 1,15. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir el factor de seguridad que le estamos dando a la instalación? Si vamos a instalar, por decir algo, el total de la instalación del edificio, son 100, por decir alguna cosa, entonces le vamos a dar un 15% adicional. ¿Sí? O sea que, a ver, aquí le dimos, vamos a hacerlo aquí individual para que se entienda mejor. 20 kilovatios y está siendo afectado por este factor, como te voy a decir enseguida. Entonces estamos viendo que no son 20 kilovatios lo de cada
lo de cada apartamento, sino que van a ser 20 kilovatios más el 15%. Lógicamente todo está afectado por el factor de demanda. Recordemos que el factor de demanda es un dato estadístico de las probabilidades de que varios usuarios estén quemando al mismo tiempo o estén utilizando el gas al mismo tiempo. Se llama factor de demanda o factor de simultaneidad. Bien, aquí tengo el caudal. Esto me lo calcula el programa. Entonces, ¿qué datos le voy a meter? Le voy a meter el tramo, la potencia individual, el número de viviendas, y él me va a encontrar el factor de demanda. El factor de seguridad es otro dato. Él me va a calcular el caudal total en metros cúbicos hora. Bien, este es otro dato que yo le ingreso, ¿sí? Ahora le doy este dato del diámetro. Normalmente las acometidas son hechas en media, ¿sí? En media pulgada. Entonces podría colocarle aquí 15,4. Vamos a ponerle aquí 15,4. Media pulgada, 15,4. Yo soy el que cambio este dato. 15,4. Ah, bueno, pues entonces aquí es donde vienen sus conocimientos, ¿cierto? A ver, si son acometidas de instalaciones residenciales individuales, unifamiliares, entonces yo le coloco media pulgada. Pero como este va a ser para un edificio que tiene 14 apartamentos, entonces esta acometida debe ser de 3/4. Entonces la vuelvo a dejar como estaba. Listo, valió la pena la aclaración. 20,4. Recuerda que estos diámetros no son en pulgadas, sino en milímetros. La fórmula de Müller utiliza milímetros. Voy con los codos. No tengo codos a 90, no tengo codos a 45, no tengo T a 180, no tengo. Le estamos asignando una T a 90, lo cual significa que estamos tomando la T que está en A, el cambio de dirección que está en A. El gas venía por el anillo de afuera, ¿cierto? Y va a sufrir un cambio de dirección. Llegó a ese edificio y va a cambiar la dirección. Entonces le voy a dar una T a 90 ahí. ¿Sí? Eso es un cambio de dirección brusco o T a 90. Siempre que hay, para efectos de cálculo, siempre que hay T's, entonces uno calcula en el diseño, no es que existan T a 90 y T a 180. Entonces aquí le estamos adicionando una T a 90. Bien, ahí la tenemos. El programa calcula la longitud equivalente, la longitud total. Esta presión que tengo aquí es la presión manométrica después del regulador. O sea, ¿qué es esa presión ahí? Se la voy a explicar aquí. Esta presión es la presión que hay en el punto A, la presión inicial. ¿Y cuál es la presión en ese punto? Entonces ahí te toca coger la presión del sitio donde estás. Si estás en la costa a nivel del mar, entonces coges la presión atmosférica de allá, que serían 1013 milibares. Esa es la presión a nivel del mar. Cada ciudad tiene una altura, tiene una temperatura y tiene una presión. Entonces tienes que tomar la presión del sitio donde está la instalación y a eso sumarle la presión manométrica, la que marcaría un manómetro si yo lo pusiera en A. Eso es. ¿Y quién me dice esa presión? Esa presión me la está diciendo la norma NTC 3838, lo cual es adoptado por las empresas distribuidoras. Nosotros aquí en Medellín, entonces tomamos una presión de 20 psi, 20 psi, que traducidos en milibares, esos 20 psi son 1380 milibares.
O sea que tengo 1380 milibares y aquí le voy a adicionar la presión atmosférica. Aquí estoy tomando una presión atmosférica voy a hacerlo como si estuviera en la costa, es por decir como si estuviera en la costa. Voy a decir 1380 milibares, que son 20 psi de afuera, ¿cierto? Del anillo. Y le voy a sumar la presión de la costa. La presión de la costa son 1013, entonces 1380 más 1013, 2380, 2393. Entonces sería 2393. Y como esto está dado en bares, ¿sí? Como está dado en bares, lo tengo en milibares 2393. Y como está dado en bares, entonces lo divido entre 1000. Entonces sería 2,393. Te invito, si en este tema no lo manejas, entonces tengo más tutoriales, los cuales voy a pegar ahí atrásito ¿sí? Voy a pegarlos ahí atrásito de este video en la parte de la descripción. Ahí los puede encontrar para que vaya y repase y aprenda, ¿cierto? Bueno, el programita entonces me calcula la presión 2 y me cuida. Él me dice, porque para aplicar la fórmula de Müller debo cumplir con dos condiciones. Una es que el porcentaje de pérdida sea menor del 20%. Ahí no tengo ni siquiera 1% de pérdidas. Y la velocidad en la línea de gas en metros sobre segundo debe ser, a ver, el porcentaje debe ser menor del 10% y no tengo ni siquiera el 1. O sea que cumple. Y la velocidad debe ser menor de 20 metros sobre segundo. Y aquí tengo 7.131, entonces súper, me cumple, ese diámetro me cumple. En el evento de que una de las dos no cumpla, entonces debo aumentar el diámetro, ¿sí? O deberé jugar, aunque hay que tener mucho cuidado con esta presión, que es la presión inicial, ¿sí? Bueno. Ya calculamos entonces la parte del polietileno, o sea, desde A hasta E. Ahora me ocupo de calcular, ya voy a cambiar de material, por lo tanto voy a cambiar de diámetro. Entonces desde E hasta T0 yo hago las flautas o esos muñequeros los hago en A0 de media. Entonces vuelve y juega. Ya voy a calcular lo de la flauta. Lo anterior era la cometida. Fíjese que aquí está en la tabla esta. Y aquí está aclarado que esta es la flauta. Entonces desde esta T0, entonces tengo una potencia de 20 kilovatios. Número de viviendas también son 14. Desde hasta T0 son 14. Y factor de demanda él me lo calcula el programa, factor de seguridad 1,15, me calcula el caudal, la longitud son 20 centímetros, desde E hasta T0 son 20 centímetros más o menos. Bien, o sea, 0.2 pues metros. Diámetro, el diámetro interno de media de acero es de 15,8. Codos a 90, codos a 45, T a 90, T a 180. No tengo ninguno de esos accesorios aquí. Desde E hasta T0 no tengo nada de eso. Es un nipple ahí. Y sigo por aquí. Si no tengo accesorios, no tengo longitud equivalente. De nuevo te invito, si tienes dudas, a que consultes ahí el tutorial que tenemos allá. En la descripción, le das a la descripción de este video, está. Temas relacionados con este para que aprendas a calcular. Longitud total sería 0.2. La calcula la presión inicial del siguiente tramo. La calcula automáticamente. La presión vuelve y calcula presión 2. Vuelve y me calcula el porcentaje de velocidad. Velocidad y tan. Y se fue. Y así sucesivamente. La plantilla entonces, en resumidas cuentas, voy a resaltar aquí los datos que hay que ingresar y lo que calcula. Bien, entonces ahí he resaltado de color verde oscuro, verde resaltado,
los datos que hay que ingresar. Lo que está en verde pálido no hay que ingresarlo, esos son cálculos que hace el programa. Resaltando que la única presión es esta, la única que yo debo ingresar, y que es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica del sitio donde está la instalación. Muy bien. Bueno, ¿cuántos tramos tiene esta plantilla para yo trabajar con ella? Pues tiene hasta 50 tramos. Pero fíjese, por ejemplo, que esta flauta pues es un sistema de medición para 14 medidores, pues son proyecticos ya, pero usted puede tener muchos más, ¿cierto? Entonces, esta es una de las tantas aplicaciones de la fórmula de Müller, calculando flautas para centros de medición. ¿Dónde más se utiliza? Se utiliza calcular acometidas, como lo acabamos de ver, calcular montantes. Se utiliza para sistemas en general abiertos, así como yo te lo acabo de explicar aquí, sistemas abiertos, ¿cierto? Pero también se utiliza en sistemas cerrados. ¿Qué son sistemas cerrados? Son anillos de distribución, o sea, líneas que no son abiertas. Alrededor de donde usted vive, entonces, alrededor de la casa, entonces hay, posiblemente en las ciudades, pues, si vives en una ciudad, entonces ahí alrededor de tu casa, de tu vivienda, hay una tubería que le da la vuelta, así como lo de agua, como el sistema de agua, como los servicios públicos, rodean las manzanas tuberías de agua, entonces cada manzana está rodeada alrededor por un anillo de tubería de agua que está conectado con el de la manzana que sigue, y así sucesivamente. Ahí también se utiliza la fórmula de Müller, pero ya el método cambia, ya el método se llama Hardy-Cross, y esa es otra plantilla diferente para calcular anillos y sistemas cerrados, arterias, anillos, sistemas cerrados, ¿sí? Bueno, esto en términos generales mucha gente también lo conoce para calcular espina de pescado. Es este sistema abierto, son espinas de pescado. Y eso sí, cuando hay más de una etapa de regulación, o sea, cuando la presión en la línea, cuando la presión en la tubería es mayor que 70 milibarios, o sea, mayor que un PSI. ¿Listo? Bueno. Espero que te haya servido. Si necesitas la plantilla, pues ahí está la plantilla. También encontrás en la parte de atrás, en la descripción, cómo adquirir la plantilla. Hasta la próxima.